Vamos a Colosenses capítulo 2, del 8 al 10. Dice la Escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que tu palabra, mientras es expuesta, alumbre nuestros corazones, que tu nombre sea glorificado. Solo tú puedes convencer al corazón de los hombres que tu palabra es verdad, y solo tú puedes traer iluminación y entendimiento cuando predicamos, Señor. Pongo mi vida, Señor, en tu servicio y te pido que nos hables a todos esta mañana como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre la filosofía o Cristo. Filosofía o Cristo. Vamos a hablar sobre esta temática. Qué bueno es saber que Dios se ocupa de la iglesia en todas las generaciones. La iglesia de los Colosenses tuvo que vivir en medio de grandes filosofías que habían en ese momento en el mundo griego. Para los que no saben, la filosofía viene ¿de quién? De los griegos. Aristóteles, Platón, todos esos grandes nombres que usted ha escuchado que son famosos, muchos existieron antes de Cristo. Antes de Cristo existieron muchos de ellos. Pero para que lleguemos más profundo al tema de la filosofía no nació en Grecia. La filosofía ya existía ¿desde dónde? Desde los inicios de la raza humana. Desde el comienzo de la raza humana, el hombre ha tratado de buscar el conocimiento separado ¿de quién? De Dios. Eso hace la filosofía. Nos lleva a buscar conocimiento separados ¿de quién? De Dios. ¿Qué buscan ellos? Quizás lo mismo que busca un creyente, la verdad, solo que se van direccionando sin Dios. Y a la final el creyente entiende que él no puede buscar la verdad, que la verdad tiene que ser ¿qué? Revelada. Acuérdense que Dios es quien se revela al hombre y no es el hombre el que tiene la capacidad de encontrar esa revelación. Eso es muy importante para diferenciar las doctrinas. El hombre en su lucha por no depender de Dios, porque esa es la lucha del hombre, por sacar a Dios de su vida y por mostrar que es capaz de vivir por sí mismo, ha sucumbido ante la filosofía humana. Es decir, todas las generaciones siempre han existido hombres que han trabajado para eso toda su vida, es decir, por mostrarle a la raza humana y decir, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Si Dios está, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué los niños de África tienen hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay abortos? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay homicidios? ¿Por qué hay maldad? Si Dios existe. ¿Sí sabía que hay gente dedicada solo a eso? Y gastan toda su vida dedicados a mostrarle al mundo que Dios ¿qué? No existe. Lo cual pues obvio que perdieron su vida. Si tuviéramos que nombrar las filosofías presentes no nos alcanzaría el tiempo. Estamos en una ola, en una cantidad de filosofías impresionantes. Hay una que se llama los tierraplanistas. Ellos creen que la tierra es plana y eso lo cogen a usted y le hacen un estudio total, y si usted no cree en Dios, allá termina creyendo que la tierra es cuadrada. Y gente que estudiada, usted ve académicos, gente dedicada, no, es que fulano dijo, es que el doctor no sé qué, el científico no sé qué, y le hacen creer a usted que la tierra es ¿qué? Plana. Están dentro de las filosofías, hay muchos términos. Están las más antiguas,
que tienen otros nombres, no como los de hoy, pero hay una que hoy en día está mucha fuerza y es la nueva era. ¿Qué es la nueva era? El yoga, el misticismo. Es encontrar la paz cuando usted cierra los ojos y medita y encuentra la paz. Mire esto tan interesante. El deseo del hombre en sí no es malo cuando él desea buscar la paz, solo que él quiere encontrarla de una manera que sea él mismo el que se lleva ese honor de decir, yo encontré la paz. Y en vez de decir, Cristo me ha dado ¿qué? Su paz. Puedo ahora tener paz en Cristo. El término filosofía está compuesto por dos palabras, escuche. Filio, que es amar, y sofía, que es sabiduría. Ambas con PH. Filio, PH, y Sofía, PH, también Sofía, pero se lee Sofía. La sabiduría es pues, mire este significado tan bonito, el amor y la búsqueda de la verdad. Filio es amar y Sofía es sabiduría. Entonces la sabiduría es el amor y la búsqueda de la verdad. Bajo ese estandarte o bajo esa bandera, como usted lo quiera entender, o bajo ese eslogan hoy en día, es que vemos tantas cosas que parecen tan normales, pero están sacadas absolutamente de lo que es el plan de Dios para la humanidad. Puesto que cada individuo posee su propia visión del mundo, escuche, cada individuo en la tierra tiene una visión personal del mundo. Podría decirse que cada persona es un filósofo, es decir, todos de alguna manera filosofamos. No falta el que ve el aire y dice, me encanta el aire, es tan rico y se siente pleno porque le gusta el aire, ¿sí? A otro le encanta el calor y se siente feliz, él filosofa con el calor y es su alegría, ¿sí? En el fondo todos somos filósofos, estamos buscando algo que nos dé un sentido de vida, que nos haga sentir plenos en este mundo. Alguien está buscando la mona, la morena, o el mono o el moreno. También a veces se puede llegar a pensar en ese sentido de que eso va a traer paz a mi vida, va a traer alegría, va a traer gozo, ¿sí? También durante toda la historia de la raza humana han existido personas que han sido dedicadas realmente a la filosofía. Me gustó esta versión del versículo 8 que encontré en otra Biblia. Dice así, mire el versículo 8 de donde estamos en Colosenses y léalo ahí un momentico. Sígame en la lectura. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a Cristo. Y mire esta versión. Estad alertas, no sea que haya alguien que lleve cautivos como botín por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Esa es una versión muy antigua de la Biblia y muy buena. Dice, estad alertas, no sea que haya alguien que os lleve cautivos como botín por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Mientras los hombres sigan buscando la plenitud de esta vida, la felicidad, la paz, lo bueno, lo bonito, en las filosofías, solo va a pasar una cosa, se van a alejar más de Dios y en su ignorancia van a ser confundidos y quizás su alma se pierda en el infierno para siempre. Porque si hay algo que destruye una vida, es llegar a pensar que sabe algo fuera de Dios. ¿Sí sabía? Pensar que usted sabe algo que no esté aquí es absurdo. Todo lo que la raza humana vive hoy en día en cualquier lugar del mundo está aquí. ¿Por qué? Porque este es el consejo de Dios completo, el plan de Dios completo para la humanidad. Los colosenses enfrentaban la filosofía de la época. Legalismo, ahorita lo vamos a mirar, versículos que dicen que estaban luchando con el legalismo, misticismo,
creían en los ángeles. Ascetismo, ya les explico que el asceta era los que vivían en los desiertos, pero vienen de otra corriente. O sea, se apartaban del mundo como los monjes, porque el mundo ¿qué? Los contaminaba. Resulta que un hombre se va para una montaña por allá y dice voy a ser santo porque si voy a la playa hay mucha ropa, muy poquita ropa y me contamino, ¿sí? Esa no es la manera de ser santo. Tampoco es ir a la playa, ¿no? O sea, a ver mujeres. Pero eso era lo que ellos hacían. A Juan lo acusaban de ser asceta, de tener esa vida de ascetismo, porque Juan vivía en el desierto. Pero Juan no vivía en el desierto para no contaminarse con el pueblo, sino era su llamado, que es diferente. Habían tres grandes sectas en el momento que los colosenses están viviendo. Una era los fariseos, que es la que nosotros más conocemos. Ellos eran acusados de haber cambiado la ley por tradiciones ¿de qué? De hombres. Otra era los saduceos. Estos tres todos son de Israel, o sea, ellos son todos judíos, ¿sí? Los fariseos, los saduceos, la diferencia entre los saduceos y los fariseos era que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, el resto todo era igualito. Y están los esenios. Estos últimos eran quienes pensaban, de ahí viene el ascetismo, que separándose del mundo iban a ser más santos que los demás, vivían en el desierto, escuche, eran célibes, parecido a los curas, y tenían una mezcla entre judaísmo y paganismo. Entonces ellos digamos no se contaminaban. Para ellos tener una mujer era contaminarse, y habían inventado una cantidad de cosas como hoy, ¿sí sabía? Hoy hay grupos sectarios y grupos religiosos donde los hombres no se pueden casar, donde implementan una cantidad de normas para someter a las personas. Hoy solo vamos a exponer 2 puntos, porque no hay más que exponer de esos 3 versículos. Por un lado, vamos a ver el engaño de la filosofía y por otro lado vamos a ver la suficiencia de Cristo. O sea, vamos a hacer un sermón de 2 puntos en este momento. Entonces vamos a ver el primero, que es el engaño de la filosofía, versículo 8. Mirad, ahora hablamos de oír, y leía en un libro que decía que ojalá los oídos tuvieran ojos, para que cuando usted oiga, no solo oiga, sino que mire, ¿sí? Cuando a usted, o sea, cuando a una chica se le acerca a un hombre y le habla, ojalá ella pudiera mirar lo que hay detrás de esas palabras, las intenciones de ese hombre, ¿sí? Oír, en este caso dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Comenzamos con esa palabra, mirad. Es la primera que vamos a investigar hoy, a mirar. Hay mucho significado en esa palabra. El mundo está rodando demasiado rápido, estamos en tiempos especiales. Los afanes de este siglo no solamente envuelven a los impíos, sino también a los creyentes. El apóstol Pablo está advirtiendo a los colosenses: estén alertas. Este término de mirad se usa muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y la mayoría de los casos en que se usa tiene una connotación espiritual. Es decir, Dios no está diciendo miren esas sillas, miren acá, lo que hablábamos de la parábola ahora. Estaba en el terreno, tenía que pensar que en un corazón. Entonces mire por ejemplo este caso, el término hebreo es nabat, con la T al final, nabat. Y acompáñenme a Génesis 15:5, donde está la palabra mira o mirad. Génesis 15:5. Y dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar, y le dijo, así será tu descendencia. Cuando Dios le dice a Abraham que mire, Él no le estaba diciendo solamente que mirara las estrellas físicamente.
y que se pusiera a contarlas. No, él lo estaba llevando a entender, dándole un mensaje sencillo. Mira, Abraham, así como las estrellas son de numerosas, así va a ser tu descendencia. Para eso él tenía que mirar más allá de las estrellas, tenía que entender que Dios le estaba hablando, diciendo algo especial. Y por eso el apóstol Pablo dice, miren, estén alerta a lo que ustedes escuchan, estén alerta a las redes sociales y disciernan por sentido común, escuche, sin investigar, sin tener que irse a un diccionario, a una Biblia, por sentido común. El cristiano tiene sabiduría para decir, eso es mentira, eso es una falsedad absoluta lo que están diciendo ahí. Alguien me envió un video antenoche, o ayer, antenoche. Una persona me mandó un video de una noticia que había salido en TikTok y que ahora las iglesias ya no iban a pedir dinero y que los grandes predicadores de la prosperidad ya no van a volver a pedir plata. Yo le dije, uy, qué buena noticia, o sea, ¿sí? Que porque ahora Bill Gates y todos esos hombres millonarios van a sostener ¿qué? Las iglesias. O sea, se necesita estar usted muy mal para entender que eso es cierto. No es cierto, ¿sí? Y aún, escuche, si llegase a ser cierto, tiene un problema terrible, y es que la iglesia estaría quedando sujeta a eso, a las filosofías humanas, a las enseñanzas humanas. Sí puede pasar. ¿Por qué? Porque eso es parte del plan final de la perdición de esas doctrinas. ¿Sí sabía que esas doctrinas al final se van a perder y la única que va a prevalecer es ¿quién? La iglesia. No importa el tamaño, no importa cuántas personas sean, importa que conozcan ¿qué? La verdad. Si tú no conoces la verdad, todo lo que escuchas lo crees. Todo lo que escuchas tú lo crees. Dice que este término que usa allí Dios para hablar a Abraham se refiere a una mirada más allá de lo que usted ve. Nosotros vemos hasta la nariz. Haga el ejercicio, mírese la nariz ahí. No más. O sea, no podemos entender cómo están pasando las cosas en este mundo, pero los hijos de Dios tenemos que ser sabios. Primera de Samuel 6:7, no lo voy a leer, es el pasaje donde, se lo voy a parafrasear, donde el profeta Samuel va a mirar a David para ungirlo como rey y empiezan a pasar todos esos lempos de hombres, sí, porque la Biblia los describe hermosos, grandes. Me imagino de los hermanos de David eran grandotes, altos, ¿sí? Y empiezan a pasar y Samuel se deja llevar por la mente y dice, uy, ese tiene pinta de rey, ese tiene pinta de rey. Pasan 7 y ninguno era el rey. Y Dios le dice al profeta, no te guíes por lo que mira, ¿qué? Tu corazón. Y pasa el chiquitín, viene David, crespo, dicen que era crespito, monito, chiquito, pasa ahí. Y ese es el rey. Dios unge a David a través de Samuel, pero le muestra algo más importante que lo que él vio. ¿Qué era? El corazón. Si usted pudiera ver el corazón de las personas, sufriría menos, amaría más, no juzgaría tanto a la gente. ¿Sí ve? ¿Por qué juzgamos a la gente? Porque no conocemos el trasfondo de las vidas. Simplemente por encima oímos, percibimos, vemos cosas en la vida de la gente y ya hacemos una lectura de esas personas, pero hay que mirar. Lo que Pablo está diciendo en esa palabra, si ve tan profundo que era, mirar bien. Aquellos que han sido rescatados del dominio de las tinieblas y traspasados al reino del Hijo de Dios, no deben dejarse llevar como botín después de un saqueo. Vamos a mirar por qué habla de botín. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. El término que usa engañar allí es secuestrar, es tomar como un botín de guerra y llevárselo y quitarle a usted todo derecho. Eso hacen las filosofías, lo engañan, le secuestran su mente y lo llevan cautivo para que usted no tenga entendimiento de la verdad. Pablo les está diciendo no deben dejarse llevar
como botín después de un saqueo y llegar así a ser esclavos nuevamente. Gálatas 5:1, acompáñenme ahí. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Lo primero que Dios le otorga a un cristiano cuando lo salva es libertad. ¿Libertad para qué? Ahora puedo escoger el camino correcto. Antes no podía porque estaba ¿qué? Muerto, y los muertos no escogen. Ese tipo de elección sí es válida. Ahora mi mente, mi corazón está lleno de Dios, de su palabra, y yo puedo discernir y puedo escoger qué es y qué no es. ¿Qué es lo que Pablo que dice? Vamos despacio porque son 2 versículos nomás. ¿Qué es lo que Pablo dice que deben mirar? Y les dice: miren que nadie los engañe. O sea, que nadie los vaya a secuestrar, que nadie los vaya a tomar como un botín de guerra. Pero luego les dice: ¿en qué consiste ese engaño? Escuche: filosofías y huecas sutilezas. Son 2 cosas. La advertencia que Pablo le da a los colosenses es específica en cuanto a las falsas enseñanzas, y para eso mire lo que dice el Señor Jesucristo, Mateo 7:15. Acompáñeme a Mateo 7:15. Y acá dice claramente, es el Señor el que está diciendo eso. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro ¿qué? Son lobos rapaces. Aquí no está hablando del engaño diario de la vida, no. Específicamente está hablando de doctrinas, de enseñanzas falsas que la iglesia tiene que ser advertidas. Pablo en Filipenses 3:2, que es el libro que está ahí anterior de Colosenses, Filipenses 3:2, se devuelve unas hojitas, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y está refiriéndose que esas personas que predican falso evangelio tienen a la gente que secuestrada, como un botín de guerra. No lo quieren soltar. Se apropian de las vidas, las manipulan a través de las enseñanzas y hacen que ellos terminen creyendo una cantidad de cosas de las cuales después es difícil quitárselas. ¿Sabe qué es lo que más vacuna contra el evangelio verdadero? El evangelio falso. Por eso nosotros estamos en un proceso de ¿qué? Reforma, restauración. Estábamos deformados todos y Dios nos está reformando a su imagen. Ya les expliqué el término de engañar: algo que se llevan, algo que secuestran, algo que ha resultado como de una guerra, y es la guerra por la mente, es la guerra por cautivar ¿qué? La mente y el corazón de los creyentes. Eso es lo que hace la filosofía: secuestra la mente y el corazón de una persona y lo lleva cautivo a pecar contra Dios. Sobre todo a esto, escuche, a negar la deidad de Dios y a negar la palabra de Dios. ¿Qué es deidad? Divinidad. Si Dios es santo, toda la humanidad debería ¿qué? Obedecerle. Si Dios es justo, deberíamos confiar en lo que Él escribió. Si Dios es poderoso, deberíamos confiar en su ayuda siempre. Huecas sutilezas son asuntos que parecen buenos, ahorita lo vamos a ampliar, hermosos y agradables, pero no tienen fundamento, no tienen base, son vacíos, solo causan confusión. Vamos a ampliar estos 2 puntos. Hay 2 fuentes de las cuales brotan las filosofías. Vamos al mismo texto: mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías. Ahora dice que esas filosofías tienen 2 cosas: filosofías y huecas sutilezas. Acá dice que hay 2 fuentes por las cuales brotan las filosofías y las huecas sutilezas. ¿Cuáles son? Las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. Entonces vamos a ver esos 2 como subpuntos, A y B. Entonces vamos a ver primero que las tradiciones de los hombres. ¿Qué significa?
porque usted lee eso y pasa. Usted lee la Biblia y nunca se detiene a mirar. El término que encontramos allí es paradosis, se llama en griego, y se refiere a aquello que se transmite de una generación a otra o de una persona a otra. Eso es una tradición de los hombres. El hecho que las personas crean en algo que se ha transmitido de generación en generación no significa que sea ¿qué? Verdad. Este es vivo en este tiempo en la iglesia, ambos, las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. No les voy a contar la historia del pescado porque ya se la saben, ¿listo? Del sartén y el pescado. ¿O alguien no se la sabe? Toca contarla, ¿sí? Toca contarla porque algunos no se la saben. De la mujer que se casó y entonces pasaron la luna de miel, llegaron ahí a la casa y al hombre le gustaba el pescado, le encantaba el pescado. Y dice, mi amor, ¿me preparas un pescadito? Claro. Cuando le llegó el pescado, le llegó sin cabeza. Pongámoslo sin cabeza esta vez. Llegó sin cabeza el pescado ahí. Y él se lo comió y no preguntó nada, ¿sí? Luego otro día estaba otra vez antojado de pescado y otra vez el pescado ¿qué? Sin cabeza, y la cabeza es rica, la del pescado. Y nada, él no preguntaba nada, pero se le hacía extraño que varias veces ya después de varios tiempo él se dio cuenta y dijo, no, pero aquí ya hay algo raro, o sea, siempre le quita la cabeza. Y le preguntó, amor, dijo, tengo una pregunta, dijo, siempre que me preparas pescado, no sirves la cabeza. Ah, dijo, sí, dijo, es que mi mamá me enseñó así, que así se preparaba el pescado. Ah, bueno, dijo, pero en mi casa no era así, era completo. Ah, bueno. Entonces fue y el hombre quedó con la curiosidad y fue y le preguntó a la suegra, ¿sí? Suegra, ¿por qué se prepara el pescado sin cabeza? Dijo, no, es que mi mamá me enseñó así. Ah, bueno. Entonces la abuelita todavía estaba viva, ¿sí? La abuelita estaba viva. Y el hombre no se quedó con la curiosidad porque él decía, pero es que es raro, o sea, ¿por qué lo prepara tan diferente a como nosotros lo preparamos? Y fue de la abuelita, es que mi esposa me prepara el pescado así. Y pues le pregunté a la mamá y me dijo que usted le había dicho que se preparaba así. Entonces la abuelita soltó la risa. Dice, no, mi hijo, lo que pasa es que la paila era muy pequeña, entonces tocaba cortarle la cabeza para fritarlo bien, dijo, eso es todo, ¿sí ve? Esa es la tradición ¿de qué? De los hombres. Tú no sabes por qué a veces nuestros padres, nuestros abuelos hacen una cantidad de cosas y vas y les preguntas y dicen, no, es que así me lo enseñaron, así se hacía en mi casa. Pero tú tienes que ir ¿a dónde? A la verdad, a mirar la escritura, si es así o no es así. Me lo sabía con cola también, ¿no? Antes lo contaba con cola, como para variar. Entonces tenga cuidado y cualquier cosa vaya, pregúntele a la abuela a ver si sí es cierto. Y si no, pues ore y dígale, Señor, ¿será que es una tradición la que yo estoy siguiendo? Normalmente lo que hace la tradición, escuche, es perpetuar errores que otros han cometido por la ignorancia. Eso hace la tradición. Todo lo que vamos a hacer debe ser guiado y dirigido en nuestros corazones por la palabra de Dios, no por Pepito Pérez, por Sutano o por Mengano. No es que Sutano dijo, es que Mengano, sí, es que en mi casa se matan las pulgas como yo digo, sí, he escuchado esas frases. Aquí es como nosotros decimos, aquí no nos vienen a decir y no nos vienen a enseñar. Escucha, hay cosas culturales, o sea, de sectores, digamos en Colombia, hay cosas que se hacen en ciertas regiones que son ¿qué? Tradiciones. Y usted se casa con una persona de esa cultura y empieza esa lucha porque quiere hacer todo igual. Quiere cocinar, quiere vivir, quiere criar los hijos, quiere llevar el matrimonio todo basado ¿en qué? En tradiciones. En Marcos 7, del 5 al 9, el Señor tuvo un diálogo con los fariseos en Marcos 7 del 5 al 9. Mire lo que dialogó el Señor con los fariseos. Capítulo 7, versículos 5 al 9 de Marcos. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos?
¿Conforme a qué? A la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas ¿qué? Mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar ¿qué? Vuestra tradición. Este detalle guárdelo en su corazón, ojalá para siempre escuche. ¿Quiere saber qué es una tradición? Usted tiene que mirar la ley moral, los mandamientos. Y eso que usted practica, porque yo no sé qué practica usted en su vida personal, en su casa, en su hogar, todos tenemos algunas tradiciones. Tiene que ser evaluado a la luz de la ley de Dios. Si en algún momento eso que yo estoy haciendo va contra un mandamiento, simplemente no puedo hacerlo y punto. ¿Sí me expliqué bien? Esa es una medida para saber que es una tradición. ¿Invalida un qué? Mandamiento. Va en contra de un mandamiento, está negando un mandamiento de Dios, es contrario a un mandamiento. Entonces usted tiene que evaluarlo y es la forma para discernirlo. Cada vez que hacemos las cosas solo por tradición, tenemos que aplicar ese versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Piensa en tu corazón si estás invalidando un mandamiento por hacer las cosas en tradición. Todo esto tiene que ver con la vida diaria, en cómo aplicamos bien o mal los principios de la Escritura. Primera de Pedro 1:18, el apóstol Pedro le habla ahí a los gentiles. Primera de Pedro 1:18, y dice lo siguiente. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Pedro está diciendo que aún los creyentes, cuando venimos al Señor, tenemos que mirar qué nos enseñaron nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros abuelos, y mirar y discernir qué cosas son tradiciones y cambiar esas tradiciones. ¿Por qué? Por principios bíblicos. Eso es vivir bajo la palabra y no gobernado por las tradiciones de los hombres. Pongamos varios ejemplos. Uno de los más comunes y más terrible es la crianza de los hijos. Ese es el más terrible de las tradiciones de los hombres. El trato a la pareja. Hay muchas mujeres que fueron maltratadas, o sea, hablo de las mujeres adultas, son maltratadas por su esposo, y las hijas en el hogar van y consiguen un mechudo, ¿sí? Un Miguel, y resulta que va y le pega. Y resulta que esta chica está tan acostumbrada a eso que ella lo ve que normal, porque ve que su mamá toda la vida se aguantó que le pegaran. Y ella dice: pero mi mamá nunca se quejó, nunca chilló. Pues yo creo que toca hacer lo mismo, ni quejarse ni chillar. Y reciba, para que aprenda. Eso es tradición, el maltrato. La crianza de los hijos, el trato en la pareja, igual el hombre. El acostumbrarse a tratar la pareja mal es una tradición del machismo. La forma de comer, no hablo de chasquear ni de sorber, ¿no? Sino hablo de la costumbre, de ciertas costumbres. Por ejemplo, a mi casa hay una tradición espectacular: el tinto. Eso, todos tomamos tinto, pero es de cultura, desde niños. Mi abuela se levantaba a las 5 de la mañana a hacer tinto y empezaba a repartir tinto. Y éramos pequeños, pues desde niños yo tomaba tinto y todavía tomo tinto. Es una tradición. La pregunta es si va contra un mandamiento. Entonces, si un día me dice el médico, de pronto, ojalá no me diga eso, pero de pronto un día me dice eso, que el tinto me está afectando mi vida física, tengo que dejarlo con todo el amor del mundo, decir hasta aquí. Ya, tengo que obedecer, ¿cierto? Porque me está haciendo daño.
Por ahora no me han dicho eso. Bueno, la forma de comer es la preparación a veces. El hombre viene de su menú de casa y llega a casa a otro menú y a veces como que dice, uy, sí está rico, pero como que no es igual, sí, como que la cebolla quedó más grandecita que la que picaba mi mamá, sí, y empiezan cositas así, detallitos. Hay que aprender, hay que dejar tradiciones, pero hay que hacerlo bien. La forma de pensar, esta es fuerte. Los patrones que se repiten por tradición no basados en la verdad. La manera del manejo de las finanzas, muchos, así hacía mi papá, entonces así voy a hacer yo. Todo se refleja en una cultura. Las tradiciones católicas son el ejemplo fuerte también de lo que hacen las familias. Bautizar los niños. ¿Por qué la gente bautiza a los niños? Porque mi papá y mi mamá son ¿qué? Católicos. Ya. No hay otra razón. No saben nada, nunca investigan, no dicen ¿qué será el bautismo realmente? ¿Qué connotaciones hay en el bautismo? ¿Qué significa el bautismo católico? ¿Cómo fue establecido? ¿Quién lo estableció? ¿Quién se lo inventó? ¿Está en la Biblia? No está en la Biblia, porque en la Biblia no se bautizan niños. En la Biblia se bautizan personas que grandes, porque la Biblia dice que el bautismo nos une en la muerte con Cristo y también habla de que en el bautismo hay santificación y un niño no ha pecado, tiene un pecado original, ¿sí? Pero el niño no ha cometido pecados, él no ha practicado el pecado por ahora, ¿sí? Pero es así y la gente no sabe. No voy a profundizar en eso, pero si quiere me hace preguntas cuando quiera y le digo lo terrible que es el bautismo, por qué no se debe hacer. Cuando la escritura no dice nada acerca de eso, normalmente es porque la familia lo ha hecho y la mayoría de rituales que se hacen en la crianza del catolicismo es porque la familia lo ha hecho, pero usted nunca ha indagado si es cierto la primera comunión, la confirmación, todo eso. Solo hay dos ordenanzas bíblicas, la Santa Cena y el bautismo. Tranquilo que el matrimonio no es una ordenanza, bueno, cálmese ahí despacio, pero es una bendición, ¿sí? Es una bendición. No miramos si en realidad es verdad, si la Biblia lo sustenta o no lo sustenta, ¿listo? El matrimonio no es un sacramento, es una bendición, ¿listo? Demanda morir. Segundo, los rudimentos del mundo. Miremos los rudimentos del mundo. Ya vivimos tradiciones de los hombres, ya sabemos qué es. Hay muchas cosas ahí, ¿no?, que hay que evaluar. Si esas situaciones no afectan ningún mandamiento en el área moral, no hay problema, ¿sí? No estamos diciendo que, no estamos satanizando todo lo que los padres hicieron. Hay padres que enseñaron a sus hijos a trabajar, ¿sí? Eso es bueno. Entonces, no, es que mi papá me enseñó a trabajar, eso es una tradición, ya no voy a trabajar. No, no estamos hablando de esa manera. No falta el que se lo toma así y dice, ya no trabajo más porque mis papás me enseñaron la tradición tan terrible de trabajar. Eso es una tradición. No, espero que seamos claros. La segunda forma en que, como caemos en filosofías, son los rudimentos del mundo. Esta palabra rudimentos ha sido de polémica en la teología y en los grandes estudiosos de la Biblia. No fue fácil traducirla para algunos, pero las escrituras se entienden en su contexto, o sea, tenemos que encontrarla acá en el contexto que estamos hablando. Pablo está hablando aquí del mundo. La palabra mundo es cosmos en griego y significa sistema en este caso. ¿Un sistema de qué? De maldad. Uno entiende por rudimentos como las bases, como lo original del mundo. Y el significado es curioso, la palabra es estoichea con la S primera, estoichea, y significa algo ordenado en hilera, en secuencia, y ponen de ejemplo el alfabeto, A, B, C, D, algo que está en orden. Es decir, como las matemáticas, la biología, la geografía, todo eso son rudimentos de este mundo, enseñanzas, ¿para dónde? Para este mundo. ¿Se necesita la matemática? Claro. Cuando usted le pagan al menos para saber contar, imagínese que usted no sabe contar y usted no sabe de los números. Cuando habla de alfabeto, es decir, que toda la raza humana necesita por lo menos aprender a ¿qué? A leer y escribir.
Esos son los rudimentos de esta tierra para el ser humano. Tiene que aprender. A usted le pagan, ¿cuánto me pagarían? Porque no conoce los números, los billetes, nada. ¿Sí ve? Para vivir. Pero también se le da una connotación de los principios mundanos, los principios espirituales del mundo, porque el mundo también tiene una connotación ¿qué? Espiritual mala, incorrecta. Por ejemplo, la famosa canción, ¿cómo es que dice la canción? Golpe con golpe se paga. ¿Sí? Golpe con golpe se paga, o que un clavo saca otro clavo. ¿Se ha escuchado esa? Eso es del mundo. Y hay gente que está gobernada, aunque usted no lo crea, por esos pensamientos, esas filosofías mundanas. A mí el que me la hace, ¿qué? Me la paga. O sea, eso es así, o sea, no lo dude. Y con entonado acento y todo, y le pone, y es su filosofía de vida. Hay gente que tiene ese estilo de vida. ¿Sí sabe que hay gente que dice, yo no perdono a nadie nunca? O sea, hay una más conocida que usted la ha escuchado mucho, yo nunca, no tengo nada de qué arrepentirme. No tengo, esa la dice mucho la farándula, ¿no? Les preguntan, ¿hay algo en lo que usted deba arrepentirse? Nada. Imagínense, o sea, todo lo que ha hecho en la vida es que, bueno, perfecto. Esta frase se encuentra en Gálatas 4:3. Acompáñenme allá, Gálatas, devuélvase unas hojitas. Gálatas 4:3. Dice el apóstol Pablo, así también nosotros cuando éramos niños estábamos esclavos bajo los rudimentos ¿de qué? Del mundo. Entonces este término que Pablo le está diciendo a los colosenses tiene que ver con un punto muy importante y es la madurez espiritual. Es decir, una persona madura no es gobernada por los rudimentos del mundo, por los pensamientos mundanos, por las ideas mundanas, por vivir una vida como el mundo la vive. Cuando era niño, dice Pablo, pensaba como ¿qué? Como niño. Mas cuando dejé de ser niño, dice que creció y maduró. En la iglesia, cuando usted llega, esto me gustó mucho, toda persona que llega a la iglesia y se convierte porque Dios lo hace, lo trae del mundo, alumbra su mente, su entendimiento, le da la nueva vida en Cristo y viene y ahora es una persona que es hijo de Dios. No importa, escuche, el alto grado de conocimiento que pueda tener ¿de dónde? De este mundo. ¿Qué filosofía, que graduado en matemáticas, graduado, no sé, Harvard, lo que sea? O sea, puede que tenga los doctorados que quiera en cualquier materia de esta tierra. Él inmediatamente se convierte ¿qué? En un niño. Tiene que empezar a ser formado, aprendiz, a volver a llenar su vida de conocimientos ahora ¿qué? Espirituales y contrarrestar los rudimentos del mundo. Escuchaba a un hombre ayer, antier en el restaurante. Cuando usted es predicador le toca estar alerta toda la semana a qué puede usar en el sermón, ¿sí? Escuchaba a un hombre ahí hablando vanas filosofías. Eso tenía una chica taramada, él ya era 40 y 20, así la película. Y yo al lado almorzando y yo lo miraba y decía, ay Dios mío. Me provocaba meter la cuchara, me provocaba decirle, pero ¿por qué la engaña? O sea, ¿para qué la engaña? ¿Sí? Pero eran unas palabras así todas rimbombantes, elocuentes. Le hablaba de filosofía, le decía, no, me acuerdo que le decía, no, mira, uno en la vida tiene que aprender una cosa. Casi le dice mi vida, o sea, uno tiene que aprender una. Era una chica joven y un tipo adulto de corbata, bien vestido. Dice, uno en la vida tiene que aprender una cosa y esa no quedarse con nada, o sea, nada. O sea, en esta vida uno nada lo puede afectar, o sea, ¿sí? Un corazón sano debe tener uno, un corazón que ama, que perdona, ¿sí? Pero la intención de él era otra, o sea, ¿sí? O sea, sí, él no está diciéndole eso como un consejo pastoral, o sea, no. Él es un hombre del mundo. Y por allá citó a Salomón. Si has leído lo que dice Salomón, y ella, no he leído. No sé qué le dijo de Salomón, pero me imagino. Bueno, el hecho es que eso es filosofía. Si sabe que hay hombres muy bien hablados, muy bien estudiados, muy dotados en el mundo y usan ese conocimiento ¿para qué? Para envolver, sobre todo pues a las chicas. El Señor condenó esa práctica en los fariseos. Dice que ellos iban y envolvían ¿a quién? A las viudas.
no envolvían a los viudos, no, a las viudas, para quitarles lo que le quedaba y para tramarlas con todo su conocimiento. El asunto es más serio de lo que pensamos, escucha iglesia. Detrás de las filosofías y huecas sutilezas y los rudimentos del mundo está Satanás. Es más serio de lo que usted cree. Está Satanás porque él es el príncipe del engaño. Por eso las personas se van sumergiendo fácilmente en doctrinas demoníacas, porque al ser guiados por lo básico, por lo popular, no tiene cómo salir y queda secuestrado su corazón. No puede discernir y no tiene control de su propia vida porque es atrapado por la maldad de este siglo. Y si hay una maldad en este siglo, es la filosofía. ¿Qué es una filosofía de vida si nos fuéramos un poquito al contexto actual? El dinero. Una de las grandes filosofías de vida es ¿qué? El dinero. ¿Quieres vivir mal mañana tú? ¿Aguantar hambre? No. Nadie va a decir, sí, pastor, yo mañana quiero aguantar hambre, no tener con qué comer. Nadie lo va a decir. Pero hay que tener cuidado cómo voy a vivir. ¿Cuál va a ser mi sustento? ¿Quién va a ser mi proveedor? La filosofía del dinero es una de las cosas más serias de este tiempo. Y si alguien habló de plata fue de Cristo. Dice que raíz de todos los males es el dinero, ¿cierto? Dice así la Biblia. El amor, no el dinero, ¿sí? Hay que leer bien el versículo. Raíz de todos los males es que el amor al dinero. El dinero no es la raíz de los males. El dinero es neutro. Acá está el fajo. Él no tiene emociones ni me puede hablar. Como dice la predicadora de la prosperidad, que el dinero le habla porque está sacándole plata a la gente. O sea, no. El dinero no te puede hablar. Él no te puede aconsejar cómo, inviérteme de esta manera, por favor. O sea, no. No espere una voz ahí del billete que le diga, no me gastes en eso porque eso te va a ir mal. No. No, el dinero no. Es tu corazón. Es tu filosofía de vida. Esa es el área más delicada de este tiempo de la humanidad y afecta a la iglesia. La filosofía de la vida fácil, de lo mejor, todo lo mejor. ¿Para quién quieres lo mejor? No le dé pena, diga para mí. O sea, siempre es así. Somos carnales, somos seres humanos. Usted no quiere lo mejor solo para otros. No sea tan espiritual, por favor. No, pastor, yo quiero lo mejor para todos. No importa qué pase conmigo. O sea, estoy dispuesto a sujetarme, a morir, Señor. No, eso es mentira. Todos queremos lo mejor, ¿quién? Para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi casa, para mi familia, para mí. O sea, no queremos lo mejor para nadie. Esa es una filosofía falsa. Eso es algo difícil. Pasemos al segundo, dejémoslo hasta ahí porque Colosenses nos queda terreno para hablar de filosofía. No se preocupe que todavía falta mucho de la carta. Voy a leerles unos versos aquí antes de pasar al segundo punto donde confirma las filosofías que habían en acción en Colosenses capítulo 2 versículo 16. Miren lo que dice. Por tanto nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ellos tenían un poco de tradiciones. Hay que tomar, son como los agüeros de diciembre, ¿no? Hay que tomar esto a tal hora para que me haga bien. ¿Sí? Hay gente que es así, pero tiene que ser a esa hora. Si no se lo toma a esa hora no le va a hacer bien. ¿Sí? Eso, que hay que dejar el agua al sereno toda la noche para que, o sea, todas esas cositas. Entonces los colosenses tenían eso y Pablo le dice, nadie los puede juzgar a ustedes en lo que comen, en lo que beben y en los días de fiesta. O sea, si ustedes no los guardan, no hay problema porque ustedes ahora son ¿qué? Libres. Si ve que todo es hora, y miren lo que dice, nadie os prive 18 de vuestro premio, afectando humildad y culto ¿a quién? A los ángeles. Adoraban a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente ¿qué? Carnal. Ellos decían que eran ángeles, pero los ángeles no son ángeles, por lo menos no buenos, ¿sí? Son ángeles caídos. Acá dice versículo 21, 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, mírelo, ahí está.
En cuanto a los rudimentos, ¿qué? Del mundo. Casi se me pasa esa parte que era tan importante. Os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques. No es que si toca eso le pasa aquello. ¿Cuál? Falso, mentira. O sea, nada puede pasar sino solo lo que el Señor ha establecido. Esas tradiciones se aplican en las casas, en los hogares, ¿sí? No coma eso porque le sale un grano no sé dónde, o sea, ¿sí? Cosas así. Tradiciones. No toques. Cuidado con tocar eso. Uy, terminamos como los místicos, ¿no? Que no se baña el viernes porque se vuelve pescado. O sea, cosas así. Dice, no manejes, ni gustes, ni toques. Y ahí está la otra frase, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Es decir, eso no aprovecha para el espíritu, no protege nada. Que usted no toque algo no lo protege del mal, porque esas son las teorías y las tradiciones. No pase por debajo de la escalera, no mire el espejo roto. Todo eso hay gente que todavía lo cree. Uno dice, estamos en el siglo XXI, inundados de cosas modernas, entre comillas, porque al final no son modernas, para que sepa. Y la gente todavía le da miedo pasar por debajo de una escalera o que le barran los pies, ¿sí? Porque crecimos así, que si le barren los pies, ¿qué es? ¿Que no se casa? ¿Algo así? Ah, pero se la saben, qué bien, se la saben todos. Tradiciones, alguien se la contó, listo. Ahora le cuento una del gato negro acá, bueno. Segundo, la suficiencia de Cristo. Partimos de lo anterior, que las filosofías y los rudimentos del mundo son contra Cristo y su deidad. Nada de eso le da gloria a Dios, al contrario, debilita la fe que nos ha sido entregada para obedecer las Escrituras. El versículo 9 dice de Colosenses 2, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo está diciendo que Cristo es Dios, sencillamente. Cristo es igual al Padre, igual al Espíritu Santo en majestad, honor y gloria, en santidad, en poder, en pureza y en sabiduría. Le compartí esto a alguien esta semana, no me acuerdo a quién o si está aquí, pero uno habla mucho de estas cosas. El que está sentado a la derecha, escuche, es el hombre glorificado. Cuando veamos a Cristo, veremos al hombre y a Dios. Es impresionante, yo no puedo pensar cómo será Él. Él es Dios hecho hombre. O sea, cuando Cristo muere y resucita, Él no vuelve a su estado, Él nunca perdió su estado de divinidad, siempre lo tuvo. Entonces no es que el cuerpo, si el cuerpo hubiera quedado acá, sí, pero el cuerpo fue ¿qué? Resucitado. Imagínense al que está sentado a la derecha de Dios, es Jesús, el hombre, exactamente como fue. No sabemos si tenía un lunar o no, no lo sabemos. No sabemos el color de su cabello, el color de sus ojos, su piel, pero exactamente es el mismo Jesús que caminó sobre la tierra, solo que es un hombre con un cuerpo glorificado, o sea, santo en todo el sentido de la palabra. En él habita la plenitud de la deidad, es decir, el Padre y el Espíritu, pero no habitan desde que él encarnó, sino siempre han estado con él desde antes de la fundación del mundo. Gálatas 5:22. ¿Quieres saber cómo era Jesús? Ese era Jesús. Gálatas 5:22. Usted dice, bueno, no lo pude conocer físicamente. ¿Quiere conocer el corazón de Jesús? Este es el corazón de Jesús. Mire lo que dice. Mas el fruto del Espíritu este es Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Ese es Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Por eso no podía morir eternamente, porque no había ley que lo condenara, porque él era absolutamente así. En él estaba ese carácter. Eso es una foto del carácter de Cristo. Ahora, ese es el anhelo de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Yo sé que alguno ya se vio a kilómetros. Apenas lo dije, más de uno, no, pero ¿cómo va a decir eso? O sea, ¿qué meta? O sea, ¿qué estándar? No, ese es el estándar de la vida cristiana. Amor, gozo, paz. ¿Cuál es el otro? Paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esa es la meta de todo cristiano. ¿Por qué es posible? Porque en el hombre llamado Jesús está el fruto del Espíritu, porque está lleno del Espíritu. Es lo que nosotros tenemos que hacer, llenarnos del Espíritu. No los tenemos en la misma medida como Él los tiene, pero debemos ir creciendo. ¿En qué? En el amor, en el gozo, en la paciencia. Para crecer la paciencia, no se preocupe que el Señor, ustedes ya saben cómo les va a ayudar, ¿cierto? Ya lo sabemos como iglesia. ¿Cómo nos va a ayudar? Con pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dice amén. No somos la iglesia amenista, pero nadie se alegra por eso. De decir gracias, pastor, por esa buena noticia, porque es que estoy últimamente luchando con la paciencia y el Señor pues me va a enseñar a ser ¿qué? Paciente. La manera como Dios prueba la paciencia a veces está más cerca de lo que pensamos. A veces está más cerca, ahí cerca a su vida está como Dios va a probar la paciencia. Dijo alguien, el que entendió, entendió, ¿sí? Otros, así estén solos, tranquilos, que el Señor les va a ayudar en la paciencia. Bueno, la palabra plenitud es pleroma y significa el que llena todo. Quiere decir que todo lo que el hombre necesita para vivir está en Cristo. Todo, mire, todo lo que usted necesita para vivir en esta tierra está en Cristo. Si no está en Cristo, usted nunca será pleno, porque lo va a buscar ¿dónde? En el mundo, en las filosofías, en las huecas sutilezas, en las tradiciones de los hombres y en los rudimentos del mundo. Si Cristo no es suficiente para tu vida, tú vas a caer en eso. En algún momento te vas a dejar guiar por filosofías. No es que Dios estuvo en Cristo mientras Él estaba encarnado, eso no es lo que dice Pablo. No, es que Dios habita en Él y ha habitado eternamente, porque Él tiene las mismas características de Dios, y Dios es uno en tres personas. Tienen la misma esencia. Dios, el Padre es santo, el Espíritu es santo, Cristo es santo. El Padre tiene toda autoridad, el Espíritu Santo tiene toda autoridad, y al Hijo le ha sido delegada ¿qué? Toda autoridad. El hombre que está al lado del Padre es Dios. Eso me ha tenido pensando mucho últimamente. ¿Cómo es posible que un hombre sea Dios? Solo porque Dios se hizo hombre en ese bebé llamado ¿qué? Jesús. El hombre no se hizo Dios por sí mismo, ¿sí ves? Diferente a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos ser dioses. ¿De qué? De nuestra vida. Algo que choca y que le choca a la gente mucho, y que lo sé y me encanta que le choque, es que le digan cosas. Le choca a la gente. Versículo 10, estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo lo creado, pero aquí se centra en el mundo espiritual. Note que no se centra en el mundo terrenal, porque el apóstol Pedro dice ahí en Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No está diciendo que es la cabeza de la iglesia ahí. ¿Sí ve que hay que diferenciar? Usted lee el texto y sí, Él es la cabeza, pero ¿la cabeza de quién? No está hablando de la iglesia. En otro contexto dice que Él es la cabeza de quién, de la iglesia. Aquí no, aquí está diciendo que es la cabeza de quién, todo principado, todo potestad. Podríamos decirle así: vosotros estáis listos para el viaje de la vida en Él.
Si Él es Dios, si Él es la cabeza de todo lo espiritual, solo en Él podemos vivir esta vida. Acá no dice que sea cabeza de la iglesia, quiero explicar eso, la cual es su cuerpo, sino en el sentido que es gobernador supremo de todas las cosas, de modo que aparte de Él, los ángeles buenos no pueden ayudar y los ángeles malos no pueden destruir. ¿Sí me explico? Él es cabeza de principados y potestades. Y el término aquí no se está refiriendo solo a los demonios, sino a la jerarquía espiritual ¿de qué? De ángeles. ¿Sí sabía que hay principados para bien? Dios le ha delegado a Gabriel, por ejemplo, que es el único, solo hay 2 nombres para ángeles. Si usted encuentra un tercero, es falso. Si alguien le dice que hay un ángel que no se llama Miguel o Gabriel, ese nombre es del mundo espiritual torcido. Solo hay 2 nombres, Gabriel y Miguel. Y Daniel narra la historia que está peleando contra un principado que está sobre la nación y ellos tienen esa autoridad delegada para ese nivel. Es decir, que principado no se refiere solo a demonios, sino a una autoridad jerárquica en el mundo espiritual. Los ángeles buenos no pueden ayudar a nadie, ni a nosotros, solamente cuando se someten ¿a quién? A Dios. Eres la cabeza de ellos. Los ángeles malos no pueden dañar a nadie porque están sujetos ¿a quién? A Dios. Ahora, ¿dañan? Claro, pero porque eso está permitido en el plan soberano ¿de quién? Del Señor. Principados, significado. Ángeles con autoridad, buenos y caídos, es un rango, es autoridad conferida por Dios para obrar. Ángeles con autoridad, buenos y caídos, es un rango, mejor dicho. Potestades. Los ángeles tienen autoridad para el bien, los buenos, y los malos tienen autoridad ¿para qué? Para el mal. ¿Otorgada por quién? Por Dios. Uy, pero a mí no me gusta que haya puesto a los malos para que hagan eso. Pues arrepiéntase y pase a ser del pueblo de Dios para que no tenga esa autoridad sobre su vida, porque todo el mundo está bajo ¿qué? El maligno. Todo el mundo está bajo el maligno, hablando del mundo fuera de Dios. Hay un pasaje para que lo podamos entender un poquito mejor y es Mateo 4:8-9. Mateo 4:8-9. Donde Satanás le ofrece a Cristo algo. Y si le ofrece algo, es porque tenía algo para ofrecer, ¿sí? 4:8-9 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: mire, todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares. Todo esto te daré, los reinos de este mundo. ¿Le ofreció a quién? Al dueño del reino. Se le olvidó que le estaba ofreciendo ¿a quién? Al dueño. Cristo no los necesitaba. Entonces, ellos tienen autoridad delegada y tienen un mundo que le ha sido entregado. ¿El mundo de quién? De los impíos. El mundo perdido está gobernado por Satanás. No lo dude. Hoy, a esta hora, mañana y pasado mañana será así. El mundo sin Dios está siendo gobernado ¿por quién? Por Satanás. ¿Bajo quién? Bajo una autoridad soberana, bajo un decreto divino de nuestro Dios. O sea que ellos solo hacen lo que Dios ha establecido por los siglos que pase para esta humanidad. Por eso no se asuste de nada de lo que pase en esta tierra. No se asuste si va a haber guerra o no va a haber guerra, si Petro va a renunciar en 4 años o no. No se asuste, ¿listo? La vida está basada para nosotros ¿en quién? En Dios. Y me alegra saber que Dios gobierna a ese mundo lleno de maldad y que gobierna a los que gobiernan ese mundo lleno de maldad. Amén. Conclusión: los hombres influidos por Satanás han inventado ideas para explicar las cuestiones fundamentales de la vida. Esas explicaciones humanas pretenden dejar fuera a Dios, pero Dios se ha dado a conocer mediante su palabra. Es decir, Dios posee la totalidad de los atributos de Dios, Cristo los posee
y todo creyente está por tanto completo en Cristo. Recuerde esto, si Cristo no es suficiente para tu vida, la noticia es triste. Nada es suficiente para tu vida. Y si Cristo es suficiente para tu vida, el mundo nunca será suficiente. Él llena todo. Voy a citar varias citas, 3 citas de los filósofos que son chistosas, donde se muestra lo ridícula que es la filosofía. Estoy aterrado, dijo un filósofo alemán, estoy aterrado y confundido con esta desdichada soledad en la cual ha terminado mi filosofía. Estoy aterrado y confundido con esta desdichada soledad en la cual ha terminado mi filosofía. David Hume, un alemán famoso, filósofo. Y Nietzsche, que es el más famoso de los filósofos. Nietzsche dice del siglo XIX, se refería al cristianismo como la religión para los débiles. Él fue el que más destruyó el cristianismo y donde nació parte del liberalismo fue a través de ese filósofo. Pero mire lo que dice. Él dio origen a la frase Dios está muerto. Él fue el que dio esa frase y se volvió famosa. Nunca pudo vivir aplicando la filosofía en la que él creía. Para él era una locura, escuche, que el hombre pudiera ser responsable de todo lo que vivía. Una de sus frases era, ayúdame locura. Así son los filósofos. Ayúdame locura, lo cual le fue concedido, porque los últimos 11 años terminó demente en un manicomio. Dios le envió la locura. Ayúdame locura, dijo, ya te la envió, no te preocupes. Porque si alguien le hizo daño al mundo entero fue este hombre a través de su filosofía. Es terrible. La falsa filosofía de hoy, a propósito del gato negro, es como un hombre ciego buscando en un cuarto oscuro a un gato negro que no está allí. Se la repito. La falsa filosofía de hoy es como un hombre ciego. Piense en un hombre ciego buscando en un cuarto oscuro a un gato negro que no está allí. Es decir, no existe. No hay nada en la filosofía. Es vacía, es muerta. Amén. Oremos.